Estamos dando comienzo a un nuevo episodio, un episodio bien interesante que vamos a estar hablando hoy. Así que le doy la bienvenida a mis compañeros. Nathan Anderson, ¿cómo está ahí? Bien, súper bien, gracias. Un poco cansado. Esta tarde mi hijo tuvo un pequeño problema, se encerró en la pieza, Chuta. entonces tuve que romper la puerta a martillazo. En realidad hice un Ah, tremendo hoyo en la a puerta, martillazo limpio. pero bueno, una pequeña anécdota del día. Ujú. Pero no, todo bien por acá. Qué bueno, Nathan. Y también tenemos a nuestra mano amiga, ¿no es cierto? Hoy sin micrófono veo, ¿no es cierto? Pero tenemos ahí a nuestra mano amiga. ¿Cómo está la mano amiga? Bien, ahí está la mano amiga. Muy bien, Andresito, ahí está en los controles. Así que será un programa bien intenso, bien interesante y damos gracias a Dios por poder comenzar con este nuevo episodio de mucho movimiento, ¿no es cierto? Así es. Corriendo todo de un lado para otro, pero contentos de poder comenzar, Natán. Sí, y este episodio marca algo nuevo en nuestro programa, ¿cierto? Ajá, Tenemos una sorpresa para el día de hoy. sí. Va a ser nuestra primera entrevista por teléfono, Ajá. así que estuvimos ahora en la tarde probando ahí la tecnología, intentando hacer andar todas las cosas, así que espero que todo pueda ir bien. Y bueno, John, ¿por qué no presentas a nuestro primer invitado? Al primer invitado de nuestro programa Esperanza en lo Invisible, estamos muy contentos de poder realizar esta entrevista y poder seguir avanzando dentro de lo que Dios nos ha llamado a hacer un poco por medio de este programa. Así que, sin más espera, sin más, bueno, ni tanto de redoble de tambores, porque aquí se nos mueve todos los micrófonos, cámaras, todo. Pero queremos presentar a Emanuel Muñoz Fernández. Él es, voy a leer todo lo que aquí tenemos para decir. Él es psicólogo clínico acreditado en psicoterapia familiar de parejas e individuos. Es asesor en psicología pastoral de programa de entrenamiento en psicología pastoral. Es diplomado en sexualidad y terapia de parejas, presidente de la ONG Imagen, Familia y Sexualidad, y docente del curso de monitores cristianos en educación sexual, en los temas de confusión, en identidad sexual, atracción al mismo sexo no deseada o homosexualidad egodistónica. Y estrategia ABC como modelo de prevención del VIH y otras ETC. Dice acá, ¿no es cierto? Y también perteneciente hace 16 años a la Iglesia Unión Cristiana de Viña del Mar, que le mandamos un saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Unión Cristiana de Viña del Mar, casado y dos hijos. Emanuel, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Esperanza en lo Invisible. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este contacto. Muy contento y esperando que sea una entrevista interesante para aquellos que nos escuchan y saber un poquito más de esto que nos reúne hoy, que tiene que ver con los temas de identidad sexual, orientación sexual y el trabajo que realizamos en nuestra ONG y también de manera personal en consejería y ayudando a personas que sufren por estos temas. Uh -huh. Sí, yo creo que, bueno, esto va a ser una muy buena entrevista y porque muchas personas, bueno, siempre sale a la luz este tema de debate en cuanto a la homosexualidad y estos otros temas relacionados, y relacionados un poco a la ciencia, y siempre se pone como la ciencia como en oposición Mm. a nuestros valores cristianos en estos temas. Entonces, obviamente nosotros no estamos mucho en estos medios de salud mental o de temas científicos, entonces va a ser muy bueno escuchar de ti, Emanuel, un poco sobre algunas de estas cosas para que las personas en casa pueden ser equipados para entender realmente lo que ha estado pasando en estos últimos años en relación a estos temas. Uh -huh. Y bueno, como pueden ver, nuestro episodio número 13 tiene por título La psicología y el lobby LGBT. Entonces vamos a estar hablando de Manuel en relación a estos temas. Emanuel, quería hacerte una pregunta para comenzar. Antes del 1973, ¿cómo se entendía la homosexualidad en el mundo de la psicología? Bueno, antes de ese año, la Asociación Americana de Psiquiatría tenía una visión clara respecto a lo que era la orientación homosexual y estaba considerada como una patología en lo que es salud mental. Uh -huh. Ahora, el año 73 se produce un cambio significativo, un cambio que ya venía
precedido, digamos, por cambios políticos, por cambios sociales relacionados con una revolución sexual. Principalmente uno de los autores que marcó este que en lo que es la comprensión de la sexualidad fue Alfred Kinsey, ¿ya? Que ahí por el año 48 y 50 hizo dos publicaciones respecto al comportamiento sexual del hombre en el año 48 y en el año 50 respecto a la mujer. Él entrevistó a distintas personas durante un periodo de tiempo importante en Estados Unidos, ¿cierto? Y llegó a unas conclusiones respecto a las prácticas en la sexualidad de cada uno de los entrevistados. Dentro de esas conclusiones, él concluyó que cerca del 10% de la población tenía comportamientos homosexuales. A partir de eso se generó una cifra no menor, ya pensando en un 10% de la población, y comenzó un movimiento de normalización respecto a la conducta homosexual, entendida como una variación más de la orientación del ser humano. Yeah. Posterior a eso viene la famosa revolución sexual, y con eso el reclamo de ciertas libertades en lo que es la vivencia de la sexualidad. Todo ese movimiento caló hondo en lo que era la Asociación Americana de Psiquiatría, la famosa APA, que es la que edita y publica el manual de los trastornos psiquiátricos, el famoso DSM, y en su publicación de ese año lo que hacen es sacar la homosexualidad, más que nada bajo un movimiento, bajo una presión de tipo social y política. Se agrupaban en el fondo organizaciones y personas de la diversidad sexual y les decían, oye, nosotros practicamos la homosexualidad, no tenemos ningún problema, no nos consideramos personas enfermas y creemos que estar en un manual psiquiátrico constituye un estigma y una violencia hacia nosotros. Así que se tomó la decisión de sacar lo que es la homosexualidad, pero se dejó todavía un diagnóstico que es la homosexualidad egodistónica o la atracción al mismo sexo no deseada. Esa definición se mantuvo, pero en la publicación siguiente, lo que fue el DSM-4 ya fue sacada definitivamente. Es decir, nuevamente por un movimiento tipo político, social, las personas inclusive con homosexualidad egodistónica, es decir, aquellas personas que por sus valores, sus culturas, su expectativa de lo que es la vida en familia, no deseaban experimentar atracciones al mismo sexo, eso fue sacado radicalmente. Más que nada una estrategia de tipo política, social, claro, pero que no se condice con la realidad de muchas personas que sufren por ello. Sí, bueno, y encuentro muy interesante, yo hace unos años escuché algunas partes de esa historia y encuentro muy interesante cómo se llevó a cabo esa situación, porque en otros medios sería muy, muy extraño pensar en, no sé, en una enfermedad, por ejemplo, porque si es tratado como un trastorno, como una enfermedad, es como de un día a otro vamos a votar y decidir que esta enfermedad ya no es enfermedad. ¿Me entiendes? Así es. Bastante extraña la situación y si no me equivoco no había un gran respaldo científico, no es que habían un montón de estudios al respecto, aparte del el trabajo de Alfred Kinsey, que en muchos sentidos también entiendo que ha sido desacreditado por muchas personas y por algunos de los métodos que usó para recaudar su información. Y muchas de las personas que metió dentro de sus entrevistas, de sus muestras, que no eran realmente una muestra real del público general. Exacto. Los estudios de Kinsey están bien cuestionados justamente por su metodología, por la muestra, y además por las conclusiones que él finalmente llega producto de este estudio. La muestra, tal como tú dices, eran personas que estaban en situación de reclusión, eran personas que se dedicaban al comercio sexual, algunos estudiantes universitarios, pero la gran mayoría, personas que se movían en un contexto donde la experimentación sexual distaba mucho del promedio normal, digamos, del estadounidense. Esa es una de las críticas. Además tiene otras críticas graves, como por ejemplo en el libro del comportamiento sexual masculino, hay una famosa tabla que él publica, que es la tabla número 34. En esa tabla lo que Alfred Kinsey describe es cómo niños a partir de los 5 meses de edad hasta los 12 años experimentan orgasmos. Y es una tabla bastante curiosa, bastante polémica, porque lo que él describe ahí es que justamente los niños a partir de los 5 meses de edad ya pueden ser expuestos a estimulación, y como él dice, la estimulación suficiente para llegar a un orgasmo.
Y la pregunta es, ¿cómo es que Alfred Kinsey, respaldado por una universidad, respaldado por Fundación Rockefeller, llega a esas conclusiones, publica los estudios y nadie se cuestiona cómo es que llegó a la obtención de esos resultados? Mm. Hay un documental bastante interesante que está en internet, uno lo puede encontrar, que se llama Kinsey Encubierto o Kinsey Cover Up, que habla justamente de todos estos datos que el Instituto Kinsey ha buscado justamente esconder, pero las publicaciones están ahí y uno también las puede encontrar en internet. Mm. Así que el tema científico acá ha sido bastante cuestionado. Justamente la votación que determinó el sacar a la homosexualidad del manual de trastornos psiquiátricos fue una votación muy influenciada por los aires políticos de la época, e inclusive uno de los psiquiatras determinantes en esa votación, que es Robert Spitzer, él mismo se retractó de ese proceso de cómo se llegó a sacar la homosexualidad, porque justamente reconoció que se debió más a un movimiento social, político, que a evidencia científica que fuera contundente al respecto. Mm. No, es muy interesante ese tema y especialmente por el hecho de que cuántas veces hemos escuchado, no, es que ustedes están en contra de la ciencia, ustedes están en contra del proceso más objetivo, el proceso científico de averiguar las cosas, pero cuando uno empieza a estudiar un poco la historia objetiva de lo que ocurrió en esos años y el proceso, uno se da cuenta rápidamente que no tenía casi nada que ver con la ciencia. Tenía que ver con un grupo específico de interés que estaba reclamando lo que ellos sentían eran sus derechos en ese tiempo. Así es. Y movimiento social que hasta la fecha continúa en la actualidad. Ese tema de la diversidad sexual se ha politizado en distintos ámbitos. Se está incluyendo dentro de esta diversidad un tema que quizás vamos a profundizar más adelante, que tiene que ver con las personas con disforia de género, niños adultos, ¿cierto?, con disforia de género, que tienen esta sensación que ellos reportan de nacer en el cuerpo equivocado, que deberían pertenecer al sexo opuesto. Tema que también se ha ido normalizando en estos manuales psiquiátricos, donde, por ejemplo, en el manual psiquiátrico número 4, el DSM-4, se hablaba del trastorno de identidad sexual. Y parte de su tratamiento estaba orientado a llevar a la persona a que se logre reconciliar con lo que era su sexo biológico, su sexo de nacimiento. Sin embargo, en el manual número 5, el DSM-5, habla de la disforia de género, ¿ya? Es decir, un malestar, un displacer con el sexo que se dice asignado. Y el tratamiento ya no estaría orientado a que la persona se identifique con su sexo biológico, sino que el tratamiento está orientado a que la persona pueda tener cambios físicos necesarios para adecuar su cuerpo a lo que la mente le está diciendo que la persona es. ¿Dónde está la evidencia de eso? En ningún lugar. Movimientos políticos, movimientos sociales. Y de hecho, lo más curioso, si bien la disforia de género está situada dentro de un manual psiquiátrico, es la única patología que se trata sin tratar lo que es la mente. Es decir, tengo una persona con un cuadro depresivo, oriento la psicoterapia, oriento el esquema farmacológico para sacar esas ideas irracionales respecto a su vida, su autoestima, respecto al mundo, esas ideas catastróficas. Tengo una persona con un trastorno alimenticio, genero un tratamiento médico, psicoterapéutico, para que la persona se dé cuenta que su mente le está jugando un engaño al mirarse con sobrepeso frente al espejo. Y así, los trastornos, digamos, en el área de la salud mental, están orientados a que se genere una sanidad, digamos, de las ideas que hay de la persona. Sin embargo, en la disforia de género es la única patología donde tú cambias el cuerpo para adecuarlo a lo que tu mente piensa. Y eso es bastante curioso. Claro, sí, bueno, eso. Y yo me acuerdo hace unos años ver un documental sobre personas que no me acuerdo el nombre del trastorno, pero era muy curioso porque ellos tenían un trastorno donde ellos sentían que miembros de su cuerpo no debían estar ahí. Entonces, El trastorno, sí, ese es el trastorno dismórfico corporal. claro, y estas personas, ellos decían, no, esta pierna, yo tengo dos piernas, pero una no es mía, o sea, esta no debería estar acá.
no me gusta, ¿no? Y querían cortarse la pierna para poder, si no se cortaban la pierna no se sentían bien, y era algo muy extraño. Y bueno, hoy en día hay que tener mucho cuidado con las comparaciones porque la gente se ofende Claro, rápidamente, fácilmente. pero Ujú. es curioso el paralelo que vemos, porque por un lado estas personas sienten que esta parte de su cuerpo no debería estar ahí, y estas otras personas que tienen una disforia de género es algo muy similar. Tienen parte de su cuerpo, por ejemplo, femenino, y sienten que debería ser masculino. Entonces, Sí. para ellos en muchos casos ven como la solución mutilar su cuerpo, y el cuerpo está sano para ponerlo en línea con un estado mental, con un pensamiento que ellos tienen sobre sí mismos. Mm. Exacto. Y resulta paradójico, pero bajo esa misma lógica, una persona con un trastorno dismórfico corporal que desee amputarse un dedo, una pierna, etcétera, podría acusar de discriminación a por qué una persona se le permite amputar y modificar sus miembros sexuales, y esta persona por qué no podría amputar una pierna, amputar un brazo, si es el mismo paradigma que está a la base. Mi mente me dice que esto no debería estar acá. Ujú. ¿Y por qué se hace una distinción que a uno sí se le permite la cirugía Sí. de reasignación de sexo, y por qué a otra persona no se permite la cirugía que ampute finalmente esa extremidad o esa zona del cuerpo que a la persona le produce desagrado y malestar? Ujú. Emanuel, ¿y qué relación hay entre, ya que estamos en el tema de la disforia de género, qué relación hay entre la disforia de género y lo que hoy llamamos persona transgénero? La disforia de género tiene que ver con este malestar, dice la definición de los manuales psiquiátricos, este malestar al sexo asignado, ¿ya? Es decir, un hombre, ya, un niño, dicen, se le asigna un sexo, lo cual ya desde el lenguaje es una pequeña pillería, porque en realidad al ser humano no se le asigna un sexo, se le Claro. identifica al momento de el nacimiento o al momento incluso de la ecografía, se le identifica como hombre o como mujer en base a sus genitales. Entonces, no es una asignación eh, de sexo, sino que en el fondo es una confirmación del sexo, ¿ya? Ujú. Eso en primera instancia. Entonces, hay personas que durante el desarrollo de su infancia, incluso en la adolescencia o la adultez, comienzan a sentir malestar al pertenecer al su sexo biológico, con una fuerte identificación al sexo opuesto. Es decir, hombres que piensan que deberían haber nacido niñas, o que les gustaría llevar una vida de niña o de mujer, o mujeres que sienten que deberían haber llevado una vida de hombre. Mm. Cuando la persona experimenta estos sentimientos de la disforia de género y realiza un cambio en su estilo de vida en relación a su sentir y a su pensar, es la persona que se llama transgénero. Cuando la persona realiza una cirugía donde modifica partes de su cuerpo, partes de la zona genital, eh, cirugías para que no crezca cabello o vello, digamos, en distintas zonas, en la zona de la barba, en el caso de los hombres que desean ser mujeres, etcétera, y hacen modificaciones, se le llama a la persona transexual. ¿Mm? Esa es una distinción Ujú. importante. Interesante, sí. ¿Mm? Y bueno, y hablan un poco en ese contexto cómo hoy en día se hace una distinción entre el sexo biológico y el género. ¿Dónde partió eso? O sea, ¿por qué Ujú. muchos usan ese lenguaje? Ujú. Correcto. Hay un movimiento que ya viene sembrándose hace bastantes años, un movimiento político de izquierda, donde comienza a instaurar el concepto del género, el género como una construcción social de lo que significa ser hombre y mujer. Lo que ellos plantean es que uno no nace hombre o mujer, ¿ya? Es decir, los genitales no definen tu identidad sexual, sino que tu identidad sexual está definida por quién tú crees que eres. Es decir, ser hombre y ser mujer es un concepto social, cultural, que puede modificarse, que puede cambiar y que no está condenado, por decirlo así, por la genitalidad de los sujetos, sino que es algo que puede ser construido y que puede variar. En base a eso, han definido estos movimientos una serie de identidades de género, ¿ya? Por ahí
tiempo atrás salió que una noticia donde el Instituto de Derechos Humanos de Nueva York definió cerca de 31 identidades sexuales. Imagínate lo que es eso para una persona, Wow. ¿ya? Que tenía el trabajo de definir quizás ciertos aspectos de su identidad, ser hombre, ser mujer, cómo vestirse, etcétera, cómo peinarse, y de pronto tiene 31 posibilidades de expresión y que además pueden traer distintos tipos de orientaciones sexuales. Entonces, una de las cosas riesgosas de este concepto de la diversidad es que nunca nadie ha hablado del límite de la diversidad. ¿Cuál es el límite dentro de las expresiones de la sexualidad? Siendo el ser humano determinado biológicamente a una complementariedad entre hombre y mujer, que es un aspecto básico ya de nuestra identidad, de pronto nos encontramos a un ser humano expuesto y vulnerable a una influencia social que te dice que tú puedes ser lo que quieras ser según dicta tu corazón, puedes estar con quien quieras estar según dicta tu corazón, e incluso bajo ese mismo paradigma, la idea de relaciones en pareja también es cuestionable. Es decir, si tú sigues el amor, si tú sigues lo que tu corazón dice en torno a tu orientación sexual, a definir lo que es familia para ti, uno perfectamente podría establecer relaciones de 2, 3, 4, 5 personas, como ya hay antecedentes en otros países donde han avanzado en estos temas de proyectos de la diversidad sexual, matrimonio homosexual, adopción, etc. Sí. Entonces, este paradigma es una de las cosas más peligrosas que está pasando a nivel de la sociedad occidental. Hay un cambio de paradigma donde se busca, bajo la lógica de distanciarse el Estado de lo que son las religiones, un Estado laico, que finalmente va deconstruyendo lo que es la familia y le va diciendo al sujeto, la familia es lo que tú quieras ser, con quién quieras ser, el tiempo que tú quieras ser. Todo depende de lo que está en tu corazón. Y eso es bastante riesgoso. Mm. Sí, bueno, al final es la conclusión de este relativismo que hemos aceptado como sociedad en cuanto a todos los temas de sexualidad y finalmente como bien dice, esto no tiene un límite finalmente, porque es todo subjetivo, es todo a base de la autodefinición Uh-huh. y todo es a base de los sentimientos. Y eso, bueno, lo que muchos no entienden es que eso afecta pero tantas áreas de la vida que, o sea, Uh-huh. incluso algo tan cotidiano como el tema del deporte. O sea, como Uh-huh. cuando hablamos no sé, de atletas de deportes femeninos, por ejemplo. eh, Uh-huh. ya no, ¿cómo vamos a definir mujer en ese Claro. sentido? Uh-huh. Hoy en día hay, si no me equivoco, hace un tiempo estaba leyendo sobre un hombre que se hace llamar mujer, que ganó en este tema Olimpiada. no era la Olimpiadas, pero era algo regional en Canadá sobre como corriendo, básicamente, no me acuerdo cómo se llama, Ajá. de atletismo. Ujú. Y claro, pero él al final ganó, pero era hombre, Tiene ventaja. Ah, claro. exacto. Exacto. Y es algo curioso. Hay un concepto que usan los defensores de la diversidad y que reclaman que las personas que estamos en desacuerdo con todos estos postulados somos biologicistas. Es decir, poner a la biología como argumento vendría en este minuto a ser un problema. Claro. ¿Ya? Cuando tú dices que un hombre tiene una masa ósea, una masa muscular, tiene una capacidad de resistencia distinta a la mujer, estableces comparaciones biologicistas, las cuales pueden ser violentas y en el fondo una especie de machismo que agreden a la mujer. Sin embargo, nos encontramos con que es una diferencia objetiva. Y por lo mismo, de alguna manera, el deporte, ya que tú hablaste del deporte, se ha diferenciado en competencias diferenciando hombres y mujeres, porque obviamente hay una desventaja física que no puede ser puesta en competencia, sino que las mujeres tienen que competir con las mujeres y los hombres con los hombres. Si no, pasa lo que justamente, a propósito del mismo ejemplo, eh, hombres que se están dedicando al boxeo, a las artes marciales en competencia femenina y se están llevando todos los trofeos, Claro. porque sus golpes son más fuertes, porque su resistencia es mayor
Y frente a eso se genera una tremenda injusticia, porque finalmente son hombres con operaciones de cuerpo femenino, pero su estructura, su musculatura, su capacidad de entrenamiento sigue siendo la de un hombre. Genéticamente, hormonalmente, tienes a un hombre con nombre de mujer. Claro. ¿Mm? Ujú. Bueno, y en esa misma línea sería interesante preguntarte, como tú trabajas en este área de salud mental, en un tema práctico, en un tema del día a día, ¿cómo este activismo LGBT está afectando el trabajo de gente en el área de salud mental hoy en día? Bueno, es un tema bastante complejo que está pasando con el área de la salud mental. Al haber un movimiento que viene instaurado desde la política, ¿ya? Te encuentras con que hay distintas esferas de poder. En el Mm. caso puntual de nuestro país, tienes a un Ministerio de Educación, ¿ya? Que está eh, trabajando, ¿cierto?, sistemáticamente para poder favorecer la integración, para favorecer la no discriminación, lo cual, por un lado, si tú lo piensas, son aspectos que todos desearíamos en el sentido de que no se generen discriminaciones ni se generen actos de violencia hacia ningún tipo de persona. Claro. Sin embargo, comienza a aparecer fuertemente al alero, digamos, de todo este respeto por los derechos humanos, una serie de elementos que escapan de la evidencia, ¿ya? Y se comienzan a normalizar una serie de conductas, una serie de estilos de vida que su fundamento científico está bastante precario. Y comienza justamente a normalizar bajo la voz de los derechos humanos y comienzas también a restringir. ¿Ya? Hace un par de años, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos emitió un comunicado donde rechazaba tajantemente las terapias reparativas, que son las llamadas terapias para ayudar a personas que desean dejar la homosexualidad. Y el documento no solo rechazaba las terapias, sino que invitaba a denunciar a aquellas personas que se dediquen a ayudar a, eh, a pacientes, digamos, que deseen cambiar su orientación sexual. Mm. Y es algo curioso dentro de la paradoja de este movimiento de la diversidad. Por un lado, el género es una construcción social que puede cambiar, que puede fluir, pero nos encontramos con que bajo este mismo movimiento la orientación sexual no puede cambiar, no puede fluir, sino que es estática, lo cual también es ciertamente falso. Bueno, y con ese último, en eso último que dijiste, hace un tiempo estuve leyendo un artículo en USA Today que estaba hablando justamente y haciendo esta pregunta, el periodista, ¿es el tema de la orientación algo estático? Porque en realidad, bueno, dentro de ese artículo, este periodista era totalmente a favor del tema de la diversidad sexual, pero al mismo tiempo estaba diciendo, bueno, quizás esto de que, que tu orientación sexual es algo que no cambia, quizás nos equivocamos ahí en ese argumento y era interesante porque en esa situación estaba, también mencionó a Kinsey y al tema del espectro sexual que presenta Kinsey. Entonces ahí el periodista estaba intentando decir, bueno, que probablemente la sexualidad tampoco es algo tan fijo, probablemente es más un espectro, algo que va cambiando. Entonces, bueno, no sé si has encontrado algo de eso, de un cambio en cuanto a este punto, aunque es muy interesante porque muchas de las batallas, este movimiento las peleó y ese era como el caballo de batalla, ¿no? Es que nacimos así, esto no cambia y por lo tanto no, está bien lo que estamos haciendo. Y Uh no sé si has visto algún cambio -huh. similar a lo que estaba en ese artículo. Claro. Tal como tú lo mencionas, es una pregunta interesante. Interesante porque la evidencia comienza a aparecer cada vez más de historias de personas que han dejado el estilo de vida homosexual, personas incluso activistas de los movimientos LGTB en otros países como Estados Unidos, Canadá, etcétera, que después de un proceso de psicoterapia, después de un proceso de conversión religiosa, han experimentado cambios significativos. De distinto nivel, digamos, en lo que es la atracción hacia las personas del mismo sexo. Incluso han llevado después matrimonios heterosexuales y con vidas satisfechas. Son personas que han experimentado
la reconversión, como se dice, y la evidencia está ahí. Y la evidencia en personas comunes y corrientes, como te decía, pero también de líderes y activistas de estos movimientos. Acá en Chile tuvimos un activista importante que era Víctor Jorquera. Él era el encargado, el dueño de la página gaychile.com y siendo una de las páginas más importantes a nivel de Latinoamérica en lo que es el tema de la diversidad sexual. Él, después de una experiencia también con la fe cristiana, comenzó a experimentar cierta restauración en distintas áreas de su vida y con el paso del tiempo finalmente él toma conciencia de todos los engaños que estaban asociados a su identidad y comienza a dedicar la página finalmente a ayudar a personas que desean dejar la homosexualidad. Y ese es un caso que tenemos acá en Chile bastante importante y que fue bastante mediático, al menos en el mundo de la diversidad. Y obviamente la respuesta política y social de El Móvil y otras organizaciones fue condenarlo por homofóbico, por incentivar el odio. Pero lo que él estaba comentando finalmente era una experiencia de vida. La escala que tú mencionas de Kinsey, claro, él establece 7 puntos donde las personas fluyen en una heterosexualidad exclusiva y en una homosexualidad exclusiva. Y las personas fluyen entre esos 7 puntos. Personas con heterosexualidad, con inquietudes homosexuales, personas en el centro de la escala están las personas con atracción hacia ambos sexos. Y lo que Kinsey plantea es que hay una fluidez, ¿ya? Sin embargo, para un movimiento político y social, tú no puedes permitir la fluidez. Y para un movimiento político y social, tú tienes que hablar de un sector de la población, de cierto tipo de personas. Y comienza el concepto de las personas homosexuales. El 10% de la población son homosexuales. Y con esa cantidad tienes un movimiento importante para justificar una serie de derechos sexuales. ¿Ya? Y con eso viene toda la propaganda y todo el activismo asociado a las leyes que protejan y favorezcan las expresiones de la diversidad sexual. Sin embargo, más allá de todas las críticas que se le hace a Alfred Kinsey, ¿cierto? Él pone de manifiesto algo que sí es relevante y que sí las personas experimentan cambios en su orientación sexual. Así como, por ejemplo, la persona que experimenta disforia de género dice estar atrapada en un cuerpo equivocado, curiosamente la persona con atracción al mismo sexo está en un cuerpo diseñado y con todo el potencial para la heterosexualidad. Entonces, de pronto, la identidad del ser humano se comienza a definir en base a los sentimientos, en base a los deseos, en base a los pensamientos, pero tenemos toda una evidencia biológica donde el ser humano está diseñado y tiene todo un potencial para la heterosexualidad. Entonces, frente a eso, se intentaron las explicaciones del genéticas, la búsqueda del gen, del cerebro gay, y todas esas investigaciones resultaron ser un fracaso. La idea de que un gen pueda determinar la orientación de una persona es prácticamente imposible. En la atracción hacia el mismo sexo o al sexo opuesto intervienen una serie de factores de tipo culturales, de crianza, y pensar que un solo gen es el encargado de eso es imposible. No sé si tú escuchaste alguna vez, yo me acuerdo hace unos años que leí sobre unos estudios que hicieron con gemelos idénticos en Nueva Zelanda, me parece, y cómo tenían, bueno, dos gemelos en la mayoría de los casos, si uno era homosexual, el otro era heterosexual. Pero en cuanto a su biología, eran idénticos. Entonces era Exacto. curioso esos resultados cuando intentaron ver este tema de si hay realmente es algo genético el tema. Exacto, exacto. De hecho, los estudios en gemelos tienen una gran dificultad y es que tú no puedes separar la variable medio ambiente, salvo que consigas una muestra de gemelos idénticos que hayan sido separados al nacer por algún tipo de circunstancia de la contingencia, ¿cierto? Eh, y claro, cuando son gemelos idénticos, ya el porcentaje de coincidencia es cerca de un 50-60%, más o menos, distintos estudios. Cuando ya pasas a gemelos no idénticos, a mellizos, el porcentaje de coincidencia en que ambos hermanos son homosexuales baja a cerca de un 30 o un 20%. Pero cuando se han realizado estudios donde
a hermanos gemelos idénticos que han crecido en ambientes distintos, el porcentaje de coincidencia en que ambos son homosexuales baja a cero. Es decir, la evidencia, en el caso de los gemelos, la evidencia de los testimonios de personas que han dejado la homosexualidad pone en evidencia de que hay factores familiares, hay factores de personalidad y hay estresores ambientales o experiencias traumáticas, como por ejemplo el abuso sexual y el maltrato, que generan una gran determinación en que la persona experimente atracción al mismo sexo o confusión en su identidad sexual. Sí, bueno, bueno, creo que estaba hablando hace poco del tema de este chico, el Arenito, cuando salió en televisión hablando del tema que había dejado la homosexualidad, y me llamó mucho la atención en ese momento las declaraciones del Movilache en cuanto a esto, el primer punto que dijeron era que la orientación sexual, sea lésbica, gay, bisexual, heterosexual, no es una elección, es una realidad natural. Ni la cultura, ni un decreto, ni una ley, ni una religión podrá jamás modificar una orientación sexual. Y después, en el punto número 4, dijeron, todo intento por modificar la orientación sexual de las personas constituye un abuso, una violación a los derechos humanos, que merece el máximo repudio social y estatal, en cuanto solo genera efectos nocivos asimilables al corto o a largo plazo a la tortura. Y me parece muy severa las palabras del Moilache en esto, ante algo donde realmente no tienen evidencia, y lo único que les queda en cierto sentido es buscar amenazar con un repudio social e incluso un repudio estatal a las personas que podrían cuestionar. El simple hecho de tener esta conversación, de hablar de estudios de gemelos, de hablar de estas cosas ya es demasiado. Y estas personas están buscando simplemente silenciar esta conversación en muchos sentidos. Exacto, cuando tú lees este tipo de entrevistas, son entrevistas bastante estratégicas, ¿ya? Al ser el móvil, la Fundación Iguales y otras organizaciones de la diversidad, al ser movimientos de tipo políticos, ellos están capacitados, ¿ya?, en generar estrategias en el lenguaje, en los discursos, para generar varios efectos. Tal como tú mencionaste, uno de los efectos tiene que ver con involucrar al Estado, es decir, generar políticas de Estado que supriman y repriman cualquier tipo de expresión contraria a la agenda de la diversidad. Y lo vemos en leyes como la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, etc. Y lo que se está proponiendo hace poco, que apareció en los medios, una ley que busca prohibir cualquier expresión que fomente el odio, la homofobia y discursos Sí. de ese tipo. Es decir, tener esta conversación con una ley así aprobada puede significar multas o penas de cárcel, ¿ya? Entonces, cuando tú comienzas a investigar cada uno de estos discursos, tocan temas sensibles, temas de los derechos humanos, ¿cierto? Temas del suicidio en personas que son sometidas, dicen ellos, a estas experiencias de reorientación sexual. Y para ello se validan de argumentos que están bastante alejados de la realidad de lo que ha sido, de lo que es el ayudar a una persona que desea dejar la homosexualidad. Sin embargo, parte de la estrategia discursiva es comenzar a difundir el mito del suicidio. Claramente, ninguna persona, ningún padre va a querer que su hijo quede expuesto a una posibilidad de suicidio. Mejor que se quede así, tal como está, pero yo no me voy a exponer a que mi hijo se suicide. Y la verdad es que esos mitos lo que hacen, primero, desalienta a las personas a que busquen ayuda, y segundo, desalienta a los profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, etcétera, a buscar alternativas de apoyo y de ayuda para personas que deseen cambiar. Habiendo tanta experiencia e historia de personas que deseen cambiar, la pregunta es ¿por qué no le damos esa oportunidad? Y ahí es donde está el derecho humano básico, que tiene que ver con la libertad de elegir, ¿ya? Tanto la APA como el Colegio de Psicólogos, dentro de su código ético, hablan de el derecho del paciente a la autodeterminación y a acceder a un tratamiento que sea coherente con sus principios, con sus valores. Sin embargo, en esta área puntualmente no se le está permitiendo. Y nuevamente entramos a una discriminación. Sí, bueno,
son temas bien importantes hoy en día y temas que traen mucha tensión. Y bueno, yo creo que como cristianos estamos en mucho sentido en medio de una gran batalla hoy en día. Es una batalla de ideas. Y estamos llamados, yo creo, a ser claros en estas situaciones. Pero al mismo tiempo, eh, también hay un lado pastoral de todo esto. O sea, nosotros como cristianos también tenemos que lidiar con personas de carne y huesos que están más allá de todos los conflictos políticos, están experimentando tiempos difíciles, están experimentando confusión en sus vidas. Ujú. Entendemos que eso es parte de la caída, es parte del pecado, pero hablan un poco de tu trabajo con personas que están quizás buscando salir de la homosexualidad, o hablan un poco Mm. también del rol de la iglesia en todo Ujú. esto. Mira, cuando comencé a trabajar en esta temática, fue hace aproximadamente 7 años atrás, donde, estando a cargo del grupo de jóvenes de mi iglesia, asistí a un seminario que se llamaba Homosexualidad y Juventud. Asistí pensando que en algún minuto me podría tocar, eventualmente, la posibilidad de que algún adolescente pudiera estar experimentando alguna confusión en su orientación y buscaba herramientas para poder ayudarlo. Luego de este seminario comencé a investigar, comencé a leer varios escritos y me comencé a encontrar con toda esta evidencia clínica, científica, todas estas incongruencias del modelo científico o de las ciencias sociales, que comenzaban a evidenciar que justamente el tema de la orientación sexual está basado más en movimientos políticos que en la mejor evidencia disponible respecto a cómo el ser humano sí experimenta cambios en su orientación sexual. Con el paso del tiempo, esta idea de que podría ocasionalmente llegar una persona a buscar ayuda, me encontré con que hay muchas personas al interior de las congregaciones que están sufriendo por experimentar atracción hacia el mismo sexo o hacia ambos sexos. Me topé no solo con adolescentes, me encontré con niños con dificultades también en su identidad sexual, con adultos, con líderes, incluso de las congregaciones, que al ser un tema tan íntimo, tan personal, a la vez tan desconocido por parte de las autoridades de la iglesia, por los pastores, por los líderes, sentían una profunda vergüenza de poder hablar de ello. Lamentablemente la iglesia cristiana ha estado, eh, se ha retrasado, por decirlo así, en abordar esta temática. Nos cogió el toro por las astas, como dicen los españoles, y estamos ahora comprendiendo un poquito más del tema. Estamos comprendiendo un poquito más no solo los orígenes de la homosexualidad o la disforia de género, que son orígenes arraigados fuertemente en las dinámicas familiares, pero también hemos ido comprendiendo un poco más de cómo apoyar y acompañar a personas que experimentan atracciones al mismo sexo. De partida, yo no trabajo y no fomento el cambiar a una persona, cambiar su homosexualidad. La homosexualidad es una respuesta que tiene la persona en relación a distintos traumas, malestares, carencias, falta de identidad masculina, sentimientos de soledad, etc. Y la homosexualidad, el impulso homosexual, aparece como un deseo de sanar aquellas áreas que en la infancia no fueron satisfechas. Por ejemplo, un niño cuyo padre incurría constantemente en descalificaciones por su forma de correr, por su forma de jugar fútbol, o trataba como mujercita porque no le gustaba jugar a la pelota o no le gustaba jugar a la lucha. Tenemos a un niño que crece fuertemente avergonzado por su forma de ser, con dudas respecto a su identidad masculina, y que por lógica se refugia en la mamá, en la abuela o en lo femenino, en busca de protección, seguridad, cariño, porque lo masculino ya no se lo dio. Un niño que crece rodeado en el fondo de lo femenino llega al colegio con dificultades claras de socialización con el mundo masculino. Los compañeros juegan fútbol, juegan a la lucha, eh, andan hediondos, despeinados, pero es un mundo que para él le resulta ajeno. Ajeno, pero a la vez le atrae, porque si él fuera como esos niños, quizás su papá no lo hubiese rechazado, quizás sus compañeros no se burlarían de él. Esa
esa envidia que aparece en los niños, ese deseo de ser como los otros niños, es lo que en la adolescencia se transforma en atracción homosexual, donde el niño decía, me gustaría ser como ese niño, lo cambia por yo quiero a ese niño. Y es una confusión que aparece en la mente, en el corazón de la persona, bajo este anhelo de sentirse parte de algo, sentirse querido, sentirse importante para alguien. Entonces, cuando uno está en el acompañamiento pastoral, cuando uno está en la consejería, el foco no tiene que ver con dejar la homosexualidad de la persona, el foco tiene que ver con trabajar y sanar aquellos aspectos de su vida, aquellos sentimientos de vergüenza, aquellos sentimientos de desprecio hacia sí mismo y aquellas ideas falsas concebidas respecto a lo que es la masculinidad. Esta idea como que si tú eres hombre tienes que jugar fútbol, si tú eres hombre tienes que ser rudo, tienes que tener la voz grave, etcétera. Comenzar a desmitificar todos esos engaños que vienen arraigados desde la infancia y que además vienen potenciados por una cultura que te dice que si a ti te gustan los niños, naciste así, no vas a cambiar, si quieres cambiar eso, te puedes morir, te puedes suicidar. Entonces es un trabajo de acompañamiento a identificar mentiras, es un trabajo de acompañamiento a sanar heridas, a poder perdonar, y que a veces lleva bastante tiempo, por lo menos 2 años de acompañamiento, quizás en una primera instancia más intensivo, una vez por semana, y ya después con el tiempo uno hace un seguimiento una vez al mes, una vez cada 2 meses, pero en el fondo es aprender a reconciliarse consigo mismo, aprender a reconciliarse con la identidad dada por Dios y aprender a reconciliarse en cómo relacionarse con las personas del mismo sexo. ¿Mm? Eh, y es un trabajo bastante intenso y que ocasionalmente también es necesario incluir algunas directrices de tipo, digamos, conductuales, porque obviamente, sobre todo en el caso de los adultos, hay un estilo de vida que puede ser bastante riesgoso y bastante destructivo. Y me refiero donde hay una exposición al mayor consumo de drogas, hay una exposición a enfermedades de transmisión sexual, y no es algo que estoy hablando desde un prejuicio o algo, o sea, la evidencia muestra que las personas con atracción al mismo sexo tienen mayores índices de depresión, tienen mayores índices de enfermedad de transmisión sexual, tienen mayor índice de relaciones violentas y relaciones inestables. Eso lo pone el dato duro de la estadística, no es algo que se invente por un prejuicio o algo así. Entonces, muchas veces hay que tomar decisiones en base a conducta, dejar de ir a cierto tipo de lugares, eh, borrar ciertos contactos del teléfono, personas que uno conoce que sabe que puede tener un encuentro sexual rápido, borrar del teléfono a esas personas. Y obviamente siempre desde la voluntad de quien busca la ayuda. No es algo que yo tengo que hacer por el otro, es algo que la otra persona tiene que hacer bajo su deseo de generar un contexto de protección, de sanidad y de cuidado personal. Entonces, el trabajo principalmente con la iglesia está orientado a trabajar con los líderes, trabajar con los pastores, para poder cambiar este foco que existe tradicionalmente dentro de la iglesia, que son oraciones de liberación, que se dice, Ujú. y donde la persona experimenta emociones fuertes, experimenta quizás cambios radicales, pero que a la semana siguiente tiene que volver a su vida de antes, sus amistades de antes, sus pasatiempos de antes, y no hay un acompañamiento. Mm. Y lo que yo trato de instaurar en estas exposiciones son la importancia del acompañamiento, la importancia de aprender a hacer cuerpo con una persona que está experimentando reacciones al mismo sexo. Mm. Sí, bueno, y con eso también, como cristiano, yo creo que es importante conectar este tema de lo que estás hablando con la vida cristiana normal, porque a veces, y especialmente por toda la controversia que tenemos en el día de hoy, por el tema político y tantas cosas, casi se crea como una mitología alrededor de este tipo de comportamiento. Pero y en realidad, en muchos sentidos, no es muy diferente al resto de nuestra experiencia cristiano. Como cristianos, cada uno de nosotros estamos llamados
a veces caminar de una manera que no queremos caminar. Estamos llamados a cargar nuestra cruz. Cada uno tenemos luchas con el pecado. Hay cosas en nuestras vidas que tienen que cambiar. Y yo me acuerdo escuchando al doctor Robert Gagnon hablar con una mujer de la iglesia de Inglaterra que era lesbiana y era activista LGBT dentro de la iglesia anglicana en Inglaterra. Y ella, básicamente al doctor Gagnon lo estaba acusando de ser la causa de la muerte de cientos de jóvenes y todo esto. Y, y, em, y él, su respuesta fue muy buena porque él dijo, mira, tú me estás acusando de todo esto y estás actuando como si tu carga fuera diferente a la carga del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo se tenía que levantar todos los días, iba de ciudad en ciudad, no sabía si iba a tener de comer ese día, no sabía si lo iban a apiedrar o si iba a tener que sufrir ese día por la causa de Cristo. Y según los parámetros que esta mujer estaba dando, el apóstol Pablo tendría que estar deprimido en cama, tendría que haberse suicidado hace mucho tiempo. Pero Pablo encontró su gozo en Cristo, en la causa del Evangelio, y a través de eso él pudo caminar ese camino difícil que Dios tenía para él. Entonces, obviamente necesitamos ese acompañamiento específico, ¿cierto? Esa ayuda específica, pero también es importante entender todo esto dentro del contexto de la santificación y de la vida cristiana normal en muchos sentidos. Exacto. De hecho, cuando tú lees los evangelios, una de las críticas que decían los fariseos a Jesucristo es que él comía con pecadores y comía con lo peor de la sociedad. La iglesia ha cometido el error de tener una lucha contra las personas homosexuales, entendiendo que si bien es un pecado bastante grave, porque altera lo que es el orden de la naturaleza que Dios estableció para la sexualidad del ser humano, sin embargo es un estilo de vida y es un pecado del cual la persona también puede ser libre, al igual que cada uno de nosotros, poniendo nuestra mirada en Jesucristo. A Jesucristo lo criticaban porque se juntaba con los cobradores de impuestos, etcétera. Y de pronto a nosotros también nos van a criticar porque ofrecemos una esperanza a personas que luchan con lo que es la atracción hacia el mismo sexo. Sabemos que nosotros no podemos cambiar absolutamente a nadie. Sabemos que la tarea de santificación viene del Espíritu Santo y nuestra tarea no es llevar a la persona a la iglesia para que deje la homosexualidad. Tal como dice la palabra, la tarea como iglesia es predicar el Evangelio para que las personas sean discípulas de Cristo. Al ser discípulas de Cristo, al conocer su palabra y al conocer la verdad, dice la Escritura, van a ser verdaderamente libres. Hay muchas personas que en la iglesia pueden comenzar a vivir una vida de castidad, pero que no son libres, que luchan con el pecado de la homosexualidad o con otro tipo de pecados, pero no son libres, porque está puesto el cambio en la conducta. Sin embargo, lo que la palabra nos entrega es un corazón nuevo. Y eso es importante dentro del proceso de acompañamiento. El objetivo no es que la persona deje la homosexualidad. Nadie se va al cielo por ser heterosexual, ¿cierto? La salvación es un regalo que viene del Señor, que lo conocemos personalmente y que el discipulado nos ayuda a este proceso de santificación, de conocer su palabra y de aprender a renunciar a pecados sexuales, a pecados de idolatría, a distintos tipos de pecados que nos apartan del Señor. Y eso es importante dentro de lo que es el acompañamiento en esta temática. No perder el foco que aquí no estamos luchando, el foco no es luchar contra un pecado, el foco es conocer más de Dios. Excelente, sí. Emanuel, queremos darte muchas gracias por este contacto, por ser nuestro primer entrevistado en Esperanza lo Invisible. Creemos que hay mucho que como iglesia ignoramos y que no nos estamos preparando en relación a este tema y que es tan importante todo lo que tú has estado compartiendo con nosotros, así que queremos darte gracias, bendecir tu trabajo también, a tu familia y todo lo que estás desarrollando en tu vida ministerial. Sí, y si puedes contarnos un poco sobre dónde podemos, bueno, cuéntanos un poco sobre la ONG Imagen, cuéntanos un poco dónde podemos encontrar tu trabajo, en sitio web o algo así. Mira, como ONG Imagen, estamos trabajando y dedicándonos hace ya 3 años a formar monitores
Cristianos en Educación Sexual. Tenemos un curso que está orientado para líderes y para personas con un llamado en el área de la educación sexual, donde durante un año, con clases una vez al mes, entregamos distintas herramientas desde el punto de vista científico, ministerial y también desde la experiencia de cada uno de los profesores. Cada uno de los profesores participa en algún ministerio asociado con temáticas de sexualidad. Por dar un ejemplo, tenemos el Ministerio Libres en Cristo, ¿ya? Quienes ellos trabajan en el área de ayudar a las personas que tienen adicción a algún tipo de adicción sexual, ya consumo de pornografía, promiscuidad, etcétera. Ellos son parte del equipo docente. Tenemos un ministerio que se llama Cristianos por la Vida, que ellos trabajan en lo que es concientización respecto al tema del aborto. Ellos también son parte del cuerpo docente. Y así tenemos distintos profesores ya orientados a clases como lo que es la vida en santidad, consejería en el área de la sexualidad. Como se mencionó al principio, yo imparto la clase de ayudar a personas con problemas en su identidad sexual o atracción al mismo sexo y también la prevención del VIH por medio del modelo ABC. Y así tenemos distintos temas. Y lo interesante es que al final cada uno de los alumnos se gradúa, digamos, con un proyecto de intervención social. En estos 3 años hemos visto proyectos bastante interesantes, eh, programas de radio respecto al tema de la educación sexual, talleres en empresas, talleres en colegios, eh, retiros y así varias formas de generar educación sexual, incluso también temáticas de identidad sexual a niños, por ejemplo, de 5 años con el uso del juego. Entonces son talleres de prevención de abuso sexual, fortalecer los lazos de la familia y trabajamos con personas que vienen de distintos lugares del país. Hemos tenido la bendición de tener personas de Chillán, Curanilahue, Valdivia, Temuco, Santiago, el interior de la quinta región. Del norte todavía no nos llega nadie, estamos esperando ahí que desde La Serena, Arica, puedan ser parte de este curso. Y y si alguien, bueno, desea participar, quiere saber un poco más de información, nos puede escribir a un correo que tenemos, que es ongimagen@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, nos pueden pedir más información respecto a este curso y ojalá poder capacitarse con nosotros para así ser capacitadores en su iglesia. Ese es uno de los objetivos centrales del curso, capacitar a personas para que lleven estas capacitaciones a su iglesia. De hecho, dos experiencias interesantes es que en Valdivia uno de los alumnos está replicando el curso ya allá en la ciudad de Valdivia y otro alumno que es de Colombia también está replicando el curso en Colombia, un misionero de Jucum, Edgar Cantillo. Él está junto a su esposa Marta ahí en Colombia haciendo también su curso de monitores cristianos en educación sexual. Así que ha sido de mucha bendición. Hemos conocido personas interesantes que aman a Dios, que nos cuentan también cómo Dios por medio de las clases ha ido sanando, les ha ido iluminando áreas de su vida que estaban heridas, que estaban desilusionadas en áreas de su sexualidad, de su vida íntima, y también Dios también ahí ha hecho su sanidad en muchas áreas. Así que ha sido un trabajo súper interesante. Excelente, qué bueno escuchar sobre eso y la manera que están poniendo en práctica, no solamente, cierto, quizá por un lado es fácil criticar todo lo que está pasando en el mundo, quizá es fácil criticar muchas cosas, pero qué bueno escuchar cómo Dios lo está usando para traer sanidad a la vida de muchas personas y replicar eso en otras partes de Chile y las naciones. Excelente. Así es, sí, estamos muy contentos, muy, muy felices. Ahora estamos en nuestro tercer curso. Ya estamos en diciembre, tenemos la presentación final de cada uno de los proyectos, así que también por lo que hemos conversado con los alumnos se vienen proyectos bastante, bastante interesantes. Así que estamos contentos para que nos puedan escribir y ahí también ahí los que quieran saber un poco más del curso, les vamos a mandar información al respecto. Ujú. Muy bien, así que todos los que quieran comunicarse con Emanuel pueden hacerlo ahí en la página. Vamos a estar subiendo también los datos y todo a nuestro blog y a nuestra página en Facebook en Esperanza en lo Invisible. Así que Manuel, muchas gracias nuevamente por este contacto y gracias por todo lo que has compartido con nosotros en esta tarde.
Bien, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el tiempo, por la confianza. Un saludo a todos los que nos están escuchando y a investigar, a orar y a descansar de que obviamente frente a toda esta circunstancia que se nos viene, tener siempre claro que nuestra paz no está acá. Así que a descansar en el Señor en eso. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Excelente. Bien, pues saludos. Bien. Que estén muy bien igual. Adiós. Muy bien, damos gracias al Señor por este contacto, por este tiempo, por este episodio número 13, por todo lo que Emanuel y Natán han estado compartiendo con nosotros en relación a algo que nos está afectando tanto como iglesia, pero a la vez como sociedad. Este no es un tema solamente en relación a la iglesia evangélica, sino que está afectando a toda nuestra sociedad, está afectando, como hablábamos, a la educación, al deporte, a muchas áreas. Y es importante que nosotros como iglesia estemos bien informados y estemos bien capacitados. Y aquí hay herramientas las cuales tú puedes utilizar para poder comenzar a prepararte y comenzar a motivar a tu iglesia, a tu congregación y donde te desarrollas. Así que muy buen programa, Natán. Así es, ¿no? Fue un excelente tiempo hablando con Emanuel, muy buena primer programa de entrevista y mucho de lo que él ha estado compartiendo es información muy valiosa que tenemos que conocer como cristianos. O sea, quizás hace 50 años no era necesario, pero hoy en día, por el momento histórico en el que estamos viviendo, es necesario conocer estas historias, es necesario conocer esta información. Así que les animamos a volver a escuchar este programa, quizás descargar el podcast, dejar sus preguntas, dejar sus comentarios abajo y bueno, y vamos a seguir haciendo programas de este tipo y que esperamos que pueda ser de edificación para muchas personas. Muy bien, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Te invitamos a compartirlo, a sacar la información que hemos dado durante este programa, a compartir este episodio y a sintonizarnos cada día jueves a las 19:30 horas. El próximo jueves estaremos con un nuevo episodio de Esperanza en lo Invisible. Así que sí, ya estamos llegando al final. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo durante esta próxima semana.